¿Te has dado cuenta de que multitud de las cosas de la vida son cíclicas, como las notas musicales, el día y la noche, la luz y la oscuridad, las estaciones, comer y ayunar, anabolismo y catabolismo? Pues en tu cuerpo, en tu metabolismo, no iba a ser menos. En 1950 el biólogo Kurt Richter describió los ritmos circadianos, que viene de la palabra circa, que significa aproximadamente, y dies, día, y son el conjunto de variables fisiológicas que se dan en el cuerpo humano a lo largo de las 24 horas del día. Es decir, que no funcionamos igual a las 9 de la mañana que a las 9 de la noche. No nos siente igual cenar a las 7 de la tarde que a las 11 de la noche si queremos perder peso y tener un metabolismo sano. De hecho, en 2017, 3 investigadores fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina por describir el reloj biológico interno de cada una de las células de nuestro cuerpo. Es decir, que todas las células, y eso que tenemos millones y millones, tienen su reloj biológico y no funcionamos igual por la mañana que por la noche. Estos ritmos circadianos se ponen en hora con la luz natural y resulta que nuestro metabolismo es como el sol, que arranca al amanecer y frena al atardecer. De tal manera que debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de incorporar nuestras comidas durante el día, sobre todo si estamos acostumbrados a cenar tarde. Vamos a ver en este vídeo a continuación las consecuencias nefastas de una cena abundante y tardía. Vamos a ver las principales claves y estrategias naturales que tenemos para poner en hora estos ritmos circadianos y como consecuencia mejorar nuestra salud. Y por supuesto vamos a ver cómo hacer una cena saludable, qué es lo que debe llevar, a qué hora la debemos hacer, qué debemos cenar para que no nos afecte a la hora de perder peso. Así que vamos a ello. Lo primero que debemos entender es que cuando cenamos tarde vamos a tener peor sensibilidad a la insulina. Por la noche toleramos peor la glucosa y si cenamos abundante carbohidrato, pasta, harinas, pan, arroces y demás, la hiperglucemia en sangre será más sostenida. Aquí podemos ver en el primer gráfico de un estudio cómo hay una diferencia tremenda entre la glucosa postprandial, es decir, la glucosa después de comer cuando comemos temprano, y la glucosa después de cenar cuando estamos cenando tarde. La diferencia es descomunal. Como consecuencia se va a disparar la insulina, que la insulina no es mala, pero su exceso engorda, inflama y envejece. De hecho, la insulina inhibe la producción de hormona de crecimiento, que es una hormona que va a potenciar la lipólisis, la quema de grasa continua, de tal manera que no nos viene bien cenar muy tarde para tener hiperglucemia e hiperinsulinemia. De hecho, podemos comprobar en gráficos de estudios como este que a más niveles de insulina en sangre, menor es la quema de grasa, porque es una hormona anabólica que impide que estemos quemando grasa. El segundo problema con el que nos topamos es que la motilidad intestinal por la noche se ve reducida. Entonces, si yo quiero reparar el tracto digestivo, no puedo cenar muy tarde, debo dejarle un espacio de ayuno adecuado para que se repare. Por ejemplo, si yo quiero reparar una carretera estropeada, debo cortar el tráfico, porque si están pasando coches, no la voy a poder reparar. Pues si quiero reparar mi tracto digestivo, que tengo digestiones pesadas, me noto inflamación, gases, no voy bien al baño, tengo problemas digestivos, reflujo, acidez, pues lo idóneo es dejarle un descanso, un tiempo de ayuno para que se repare el intestino. Porque si está pasando comida constantemente y le estamos dando trabajo durante 14 horas al día, pues no va a poder repararse efectivamente. El tercer problema que nos puede causar cenar muy tarde es que va a dificultar conciliar el sueño de manera efectiva, ya que cada vez que comemos aumentamos la temperatura corporal y precisamente para coger bien el sueño necesito reducir la temperatura corporal. Cuando nos vamos a la cama el cuerpo la reduce. Si yo le acabo de meter comida ha aumentado la temperatura corporal para hacer la digestión y para metabolizar los nutrientes de los alimentos consumidos, de tal manera que me va a costar más conciliar el sueño. El cuarto problema con el que nos topamos es que el hígado tiene su propio ritmo circadiano y lo podríamos alterar. Es decir, no puede estar más de 12 horas al día metabolizando la comida. Si desayunamos a las 7 y cenamos a las 11 de la noche, como hace gran parte de la población española, no le estamos dando esas 12 horas de ayuno que necesita y no va a metabolizar eficientemente la comida.
El quinto problema que tendríamos es una desregulación de las hormonas del hambre y la saciedad. Muchos estudios demuestran que si cenamos tarde al día siguiente, las hormonas del hambre y la saciedad están desreguladas. Y esto nos va a llevar a comer más de lo que solemos comer y a tener más antojo por el dulce, por las harinas, por los azúcares, que es algo que no nos viene nada bien si queremos perder peso. Y en sexto lugar, tendríamos que el dormir mal, dormir poco y cenar muy tarde se asocia con peor salud mitocondrial. Y esto es clave, ya que las mitocondrias son las centrales energéticas del cuerpo, las que nos permiten quemar grasa, las que nos permiten obtener energía. Si yo tengo unas mitocondrias sanas, mi cuerpo tendrá un metabolismo sano, acelerado, que podrá quemar grasa. Si se deterioran, me costará mucho más obtener energía, me encontraré más cansado y seré propenso a acumular grasa. Pero para que esto no pase, vamos a ver las 6 claves principales que nos van a ayudar a regular nuestros ritmos circadianos y poner en hora nuestros relojes biológicos. La primera clave es exponernos a la luz natural recién despertado. Da igual que haya sido nublado, ya que la luz natural que entra por nuestros ojos llega al núcleo supraquiasmático, esa región del cerebro que dirige y gobierna todos los relojes biológicos, es decir, el reloj biológico de cada una de nuestras células. Y este reloj se activa y se pone en hora y empieza a hacer lo que debe hacer de día cuando ve la luz natural. La segunda herramienta sería sin duda el earthing, la conexión a tierra, andar descalzo sobre la naturaleza. Tengo un vídeo aquí en mi canal de YouTube donde explico en detalle todos los beneficios del earthing y de caminar descalzo, y uno de ellos es que reduce el cortisol nocturno. Podemos ver el antes y el después, de tal manera que nos va a bajar el estrés y nos va a facilitar conciliar el sueño de noche para poner en hora estos relojes biológicos. En tercer lugar, tendríamos el ejercicio físico, ya que entrenar mejora la salud mitocondrial y hemos visto la importancia que tiene tener unas mitocondrias sanas para tener energía. Y es que para dormir también necesitamos tener energía. Yo cuando quiero saber la salud de alguien le pregunto qué tal duerme. Si duerme muy mal, le cuesta coger el sueño, se despierta mucho y sufre de insomnio prácticamente, es que no goza de muy buena salud mitocondrial. Y en cuarto lugar, una herramienta más es que si podemos trabajar cerca de luz natural o bajo la luz natural, pues mejor que mejor. De hecho, hay estudios donde las personas que trabajan en oficina y trabajan al lado de la ventana tienen mejor salud metabólica que los que trabajan lejos de la ventana bajo luces artificiales. Y si tenemos la suerte de poder trabajar con el ordenador, por ejemplo, pues podemos salir a la terraza, si es que tenemos, o a la azotea, o ponernos al lado de la ventana para que el reloj biológico continúe recibiendo luz natural, sepa que es de día y como consecuencia estaremos mucho más saludables. La quinta herramienta es comer más contundente durante el día y mucho más ligero por la noche. O incluso podemos saltar la cena y hacer el famoso ayuno intermitente que tantos beneficios tiene, como ha demostrado la literatura científica. Y la sexta clave es exponernos, si podemos, a la luz del atardecer, a ese sol que además es una fuente de infrarrojos que son extremadamente antiinflamatorios, que se asocian con mayor salud y con reducir el dolor articular, y nos va a ayudar a potenciar la secreción de melatonina, que nos va a ayudar a conciliar el sueño. Y bueno, si finalmente hacemos estos pasos, ya hemos puesto en hora nuestros relojes biológicos, ya sabemos las consecuencias de cenar tarde. Ahora, Alejandro, dime cómo debe ser mi cena. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si llegamos con hambre a la cena, algo hemos hecho mal durante el día y hay que revisar qué comemos. Yo recomiendo más comer contundente durante el día, con un buen desayuno rico en proteínas y grasa saludable, como puede ser unos huevos con jamón y aguacate, donde tenemos un mogollón de nutrientes esenciales y nos va a mantener saciados toda la mañana, sin oleadas de azúcar en sangre, sin picos de insulina, sin nada que nos vaya a repercutir sobre el hambre. Luego en la comida podríamos hacer una buena ensalada con grasas saludables, con aceituna, aguacate, algo de caballa, y de segundo pues unos filetes de ternera, de vaca de pasto, una buena proteína de alto valor biológico, y de postre, por ejemplo, unos arándanos, unos frutos rojos, unas fresas o unos frutos secos como las nueces de macadamia, que tienen un gran perfil lipídico, y así también nos vamos a saciar y sin oleadas de azúcar en sangre, con nutrientes esenciales que el cuerpo humano necesita para tener energía. De tal manera que así llegaremos mucho más saciados a la cena, ya que le hemos dado durante el día suficiente energía al cuerpo.
El segundo factor a tener en cuenta es cenar temprano, horario inglés, a las 7 de la tarde, a las 8. No más, eso de las 10, las 11, las 12, como hacen muchas personas, no es nada bueno, porque es una hora donde el cuerpo ya tiene que haber hecho la digestión, los nutrientes ya tienen que estar en la sangre y tenemos que tener el sueño para poder descansar y poder repararnos. El sueño está para reparar, no para estar en proceso de digestión. Y en tercer lugar, en el contenido de plato de la cena no recomiendo meter carbohidratos, o al menos meter pocos, ya que la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina es peor por la noche. Y en primer lugar, pues podríamos tomar unos vegetales, los que más nos gusten y mejor nos sienten, un poco de calabacín, salteado con pimientito o coliflor, cebollita, lo que más nos guste salteado para facilitar su digestión, o también puede ser, si no nos gustan salteado, en forma de puré o incluso el clásico caldo de huesos, caldo de pollo, caldo de pescado, que al final ese plato, ese caldo, ese puré, esa ensalada nos va a mantener más saciados. Y ya de segundo metemos una proteína que sea de fácil digestión, como es el pescado blanco, que puede ser a la plancha o al horno, lo podemos especiar a nuestro gusto con un chorrito de aceite de oliva y eso es una maravilla repleta de grasas omega 3 que son cardioprotectoras y antiinflamatorias. ¿Que no nos gusta el pescado? Bueno, pues tenemos la opción del maravilloso huevo, que es una proteína fácil de digerir, de muy alto valor biológico, la que más, y además es un multivitamínico y multimineral repleto de vitaminas, del complejo B, las vitaminas liposolubles A, K, E y D, y contiene casi todos los minerales, o sea, de los mejores alimentos que podemos consumir. Y lo bueno es que es muy versátil en la cocina. Lo podemos hacer en salteados, en revuelto, en tortilla, cocido, al horno, pasado por agua y en más formas de las que Bubba de Forrest Gump cocinaba las gambas. Y con esa cena ya nos iremos tranquilos a la cama. Si nos hemos quedado con hambre, pues de postre nos podemos tomar un yogur natural de cabra u oveja que son de pasto sin azúcar. Ya veremos cómo así descansamos mejor, se va uno a la cama con la digestión hecha, habiéndole dado al cuerpo los nutrientes esenciales que realmente necesita para estar sano. Si quieres saber más y estar al tanto de todo esto, puedes suscribirte a mi membresía Guerreros de la Salud, donde cada fin de semana mis guerreros reciben un podcast de 40 a 60 minutos hablando de todos estos temas en detalle, una guía PDF sobre el tema de la semana y una resolución de tus dudas personales donde me podrás preguntar tus dudas sobre el tema en cuestión. Todo esto cada fin de semana. Puedes hacerte socio con el link de mi perfil que te lo dejo en la descripción y anclado en los comentarios, donde también te dejo el enlace a mi curso donde están mis formaciones online si quieres aprender todo esto más en detalle y el link a una consulta cara a cara conmigo por si prefieres que yo analice tu caso personal, te elabore tu plan nutricional, tu plan de suplementación personalizado y podamos abordar tu caso en detalle. Y en último lugar, simplemente te pido, si te gustan mis vídeos, que te suscribas al canal, le des a la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones y nos veamos en próximos vídeos donde vendrá mucho más contenido que nos va a ayudar a estar sanos, fuertes y libres de fármacos. Nos vemos.